apalancamiento de monopolios legales a través de figuras de propiedad intelectual, concretamente patentes y derechos de autor. Es que aún no está muy clara cómo es que debe organizarse la institucionalidad en la administración de este tema, que es una interfaz entre dos políticas. En conclusión, y para dejar, digamos, una reflexión a ustedes, la protección de la propiedad intelectual se ha incrementado en las últimas 2 décadas, pero aún sigue siendo muy modesta comparada con países desarrollados. No necesariamente la mayor protección de la propiedad intelectual se ha traducido en una mayor inversión en investigación y desarrollo. La inversión en alta tecnología en Latinoamérica sigue siendo baja y eso da una idea también de que el interés por estos temas realmente siga siendo marginal, es decir, y que estamos apenas en pañales en relación con estos temas. La propiedad intelectual por lo general se sigue viendo como un instrumento de negociación para acceder a otro tipo de ventajas comerciales, acceso a mercados, pero en sí misma no se le da el tratamiento necesario como mecanismo de promoción de innovación y de conocimiento. Y sin embargo, yo observo que hay un creciente intercruzamiento entre los problemas que podrían devenir con la aplicación de una política de competencia, donde yo creo que sería muy saludable la aplicación de estas políticas para poner un control a los excesos de la propiedad intelectual. Las licencias obligatorias como un mecanismo destinado a corregir las prácticas anticompetitivas abusivas de los derechos de propiedad intelectual. Esto lo va a dictar el doctor Carlos Correa. Estos abusos pueden manifestarse a través de actos de diversa naturaleza por parte de quienes detentan derechos de propiedad intelectual, sean patentes, derechos de autor u otros. En unos casos esos abusos se manifiestan a través de la explotación misma de esos derechos, ya lo mencionaba Ignacio de León hace un momento, por ejemplo, cuando se cargan precios excesivos a los productos objeto de la protección. Esto ciertamente es un problema muy serio en algunas áreas, como en el área de salud pública, cuando los medicamentos se hacen inaccesibles como consecuencia de precios excesivos, a veces exorbitantes, cargados por los titulares de patentes en particular. Hay situaciones en las cuales el abuso se expresa a través de la discriminación entre distintas partes y en otros casos, algunos cuales ya ha tratado también Ignacio de León, el abuso se expresa a través de la exclusión de terceros, como es el caso de la negativa a tratar o el refusal to deal o el tema ya mencionado también de bloqueo indebido de competidores. Plantearles a ustedes cómo las licencias obligatorias pueden ser un mecanismo para abordar este tema. Como consecuencia del hecho de que en muchos países se aplican estándares muy bajos para examinar la patentabilidad de las solicitudes de patente que se presentan, resulta de esto que respecto de un solo producto nos podemos encontrar con una gran multiplicidad de patentes, con el único objetivo de impedir la competencia, con el único objetivo de bloquear la competencia en un fenómeno que se conoce generalmente como evergreening. Es decir, que incluso cuando una patente original sobre un ingrediente activo farmacéutico o agroquímico ha vencido, estas patentes adicionales permiten artificialmente mantener el monopolio durante muchos años más. El acuerdo sobre los ATPIC, el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que pertenece, como ustedes saben, al ámbito de la Organización Mundial de Comercio, permite la concesión de licencias obligatorias en el artículo 31. Entonces, estas licencias se pueden conceder por distintos motivos. Las legislaciones nacionales prevén algunos de ellos. Muchas veces, por ejemplo, se establece por casos de emergencia o estado de urgencia, por falta de explotación de una patente, la negativa a tratar, prácticas anticompetitivas. Podrían otorgarse licencias obligatorias por razones de medio ambiente, para asegurar el acceso a tecnologías medio ambiente sanas. Pero lo que es importante es que nuestros países elaboren las políticas de defensa de la competencia que sean adecuadas a sus intereses nacionales, que sean consistentes con sus políticas, por ejemplo, políticas de promover el acceso de medicamentos a precios razonables, promover el acceso a agroquímicos a precios razonables para los agricultores. Tenemos ese margen de maniobra que y no hay ninguna razón para cederlo. La regulación de competencia y los sectores de infraestructura por el doctor Gessner Oliveira. Queria enfatizar a importância da infraestrutura para o crescimento e para a competência.
Cuando un país no tiene una infraestructura adecuada, no tiene condiciones de crecer. Y los mercados son mercados que no tienen el grado adecuado de competencia. Segundo punto, el rol de las autoridades de competencia es esencial en los sectores regulados de infraestructura. Vemos que, en general, los países de Sudamérica tienen una infraestructura que no es tan buena cuanto la infraestructura de los países más adelantados. ¿Y cuáles son las causas de falta de infraestructura? Hay un problema de planificación, de gestión, una baja capacidad de inversión del Estado, hay falta de incentivos para promover la inversión privada y un problema muy importante es la falta de una regulación adecuada. La infraestructura es esencial para la calidad de vida y para el crecimiento y para la competencia. Las autoridades de competencia tienen que tener como el objetivo mejorar la calidad de vida de la gente. Y la calidad de vida de la gente depende muchísimo de una buena infraestructura y la buena infraestructura depende de buena regulación y competencia. Dos, el rol de las autoridades de competencia es esencial en los sectores regulados. Isso debe ser uma prioridade para as autoridades de competência. E três, creio que o caso do Brasil é um exemplo de coisas interessantes que funcionaram, coisas que foram malas e devem ser evitadas. É um caso interessante para investigar e derivar lições úteis para Equador. El beneficio del control de concentraciones y fusiones, que lo va a hacer Felipe Irarrázaval. A mi juicio hay 3 líneas de negocio en libre competencia. Los carteles, los abusos unilaterales y las fusiones. Las máximas tensiones que se pueden producir en el sistema y eso podría ser aquí la realidad en Ecuador, van a ser a propósito de las operaciones de concentración. Y tómenme la palabra, porque es ahí donde van a haber mayores visiones políticas sobre hasta qué punto las empresas tienen esa libertad o el Estado tiene algo que decir o restringir en esa materia. Bueno, hay muy buenas razones económicas para que existan operaciones de concentración. Alcanzar economías de escala o de ámbito, tamaño mínimo eficiente, reducir costos de transacción, alcanzar mayor acceso a crédito, adquirir patentes, know-how, alcanzar un tamaño que les permita competir internacionalmente, dejar una industria y adquirir poder de mercado. ¿Por qué interviene el Estado? Protección de empresas nacionales, diseño de una determinada política industrial, protección del empleo, defensa de los derechos de accionistas minoritarios, mantener pluralidad de ofertas, por ejemplo, respecto a medios de comunicación social, evitar que se puedan impedir, restringir o entorpecer la libre competencia o tender a hacerlo. Las operaciones de concentración son efectivamente muchas veces un factor que estimula la competencia en los mercados eficientes. Sin embargo, a pesar de que esta es la regla general, es cierto que en algunas ocasiones pueden efectivamente reducir la competencia, que se esté comprando poder de mercado y que eso se pueda traducir en riesgos unilaterales o de coordinación. La gran mayoría de los países desarrollados cuentan con un sistema de control de operaciones de concentración ex antes. Eso es lo que tienen ustedes en esos 10 artículos y que yo personalmente lo celebro y yo creo que es necesario. Sin embargo, el control debe ser extremadamente cuidadoso para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Muchas veces no nos damos cuenta, digamos, que la intervención estatal es costosa, tiene un costo, tiene beneficios, pero tiene un costo. Y en ese sentido, y este es un consejo, al menos esto es lo que aplicamos en Chile, es que hay que hacer sistemas
selectivos. ¿Cuáles son los costos? Bueno, lo primero para el Estado, el costo de revisarla. Si tiene muchas operaciones de concentración, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir la calidad en la revisión. En mi experiencia, normalmente para las empresas el costo adicional es el tiempo. La ley de usted en eso es bastante categórica y establece un sistema de 60 días más un aplazamiento de 60 días. Y también establece algo que es muy valorado en todo el mundo, que es el silencio administrativo. El Estado tiene que intervenir, pero tiene que intervenir en forma inteligente, en forma selectiva, y cuando elige un caso bueno, tiene que hacerlo con mucho carácter y con mucha profundidad. El abuso del poder de mercado, posición dominante en Ecuador y Argentina, que estará a cargo del doctor Diego Pobolo. El interés buscado por los agentes que concurren al mercado es distinto. Las empresas buscan beneficios, utilidades, los consumidores quieren sacar mejor provecho de su presupuesto o de su sueldo para adquirir sus bienes, y el Estado es el que debe, de alguna manera, velar porque haya un equilibrio de poderes justo en esa interactuación en el mercado. Es decir, que un precio que no está en el nivel de punto de equilibrio o en el precio competitivo genera tanto daño al consumidor como un daño social total por la pérdida de cantidades de productos o servicios que se dejan de vender. Entonces, allí es donde se generan ineficiencias y ahí es, como decías, donde tiene que intervenir el Estado para tratar de volver a equilibrar y que el precio vuelva a ese punto de equilibrio. La ley de Ecuador conserva básicamente los mismos principios. En el artículo 1 dice que el objeto de la presente ley es evitar, prevenir, corregir y eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado, buscando la eficiencia de los mercados y el bienestar general de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Y está prohibido el abuso de posición de mercado. Se entenderá que se produce abuso de posición de mercado cuando uno o varios de operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica, al bienestar general. En este caso se usó por primera vez la metodología diseñada por Josko y Kleborik, que se las voy a detallar a continuación. Básicamente, lo que ellos dijeron es que lo conveniente para las agencias para analizar este tipo de casos es, primero, examinar la estructura del mercado para determinar la probabilidad de éxito de predación. Es decir, primero ver si es un mercado donde realmente, luego de excluido el competidor, va a poder ejercer un precio supercompetitivo. O sea, en esto va a tener que ver si el mercado tiene barreras a la entrada. Si se verifica esta estructura, si se ve que es factible, porque existen de hecho barreras a la entrada en el mercado, entonces ahí sí empezar a analizar si los precios de los costos medios variables, y si los precios están por encima o por debajo de los costos medios variables, o aún inclusive si están un poco por encima, si luego puede haber habido un aumento de precios significativo en el tiempo que no haya tenido una contrapropuesta de sus competidores. El abuso de posición dominante en México. Caso emblemáticos por Ali Jadou. ¿Qué es un poder, digamos, un agente con dominancia? Nosotros lo definimos como la capacidad de una empresa para establecer precios por encima del nivel competitivo del mercado, sin que ninguno de sus competidores tenga el poder de contrarrestar, ¿no?, esa dominancia. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen? Ciertamente la participación de mercado, pero no es todo, y de hecho nosotros no tenemos un parámetro establecido que arriba de cierto umbral ya existe poder sustancial, porque hay que estudiar muy detenidamente las barreras de entrada, el poder de los competidores y si pueden contrarrestar esa dominancia. También la relación que hay con los compradores de los productos, si hay alguna posibilidad de que contrarresten también el poder vía el poder que tienen al comprar
esos productos que produce la empresa dominante. También tiene que ver el acceso a insumos, los costos de switcheo, ¿no? O que los consumidores puedan cambiar de productos, qué tan fácil o difícil es. Y nuevamente, la actividad y la política de competencia no se trata de castigar a las empresas por ser grandes, no se trata de un enfrentamiento con las empresas grandes, se trata de promover el eficiente funcionamiento de los mercados. Es muy importante que los costos de violar la ley sean elevados, o sea, multas elevadas que incluso caracterizar como sanciones penales, o sea, sancionar penalmente las prácticas colusivas, ese tipo de cosas en ley son muy importantes, pero también tienen que ir aparejado con la amenaza creíble de intervención de la autoridad. Las empresas tienen que estar convencidas de que si la Comisión de Competencia o la Superintendencia ven y creen que hay un problema de competencia, que puedan sancionar, investigar efectivamente esa práctica, caracterizarla adecuadamente y sancionarla, ¿no? Pero también hace falta ser claros, como les dije al principio, ¿no? Hay que tener criterios y tratar de explicar lo mejor posible qué es competitivo y qué no lo es, ¿no? Y también es importante sentarse con los jueces, con los magistrados, para que puedan entender las implicaciones de la ley de competencia, para que puedan entender el fondo de los casos, porque son casos atípicos para los jueces. La política de competencia es una difícil de manejar. Uno se enfrenta a empresas muy poderosas, a intereses muy poderosos, y en la medida en que la sociedad esté consciente de la importancia de nuestra tarea, nos va a ser mucho más fácil tener la fuerza para atacar efectivamente este tipo de prácticas. Han sido jornadas muy intensas, muy ricas. Hemos tenido una respuesta muy generosa de todos los compañeros, estudiantes, profesores, funcionarios públicos, autoridades, especialistas en el tema. Y yo quería solamente enfocarme en un aspecto que a mí me parece absolutamente central para el éxito de una política de competencia. Y creo que lo podría, digamos, resumir en la siguiente idea: certeza legal. En el tema de las conductas anticompetitivas, en el artículo 53, cuando habla del inicio, dice que se puede hacer por denuncia de cualquier persona pública o privada, y acá le agregaron que demuestra un interés legítimo. Esto no está en todas las legislaciones, de hecho en Argentina no está. O sea, cualquier persona puede denunciarlo aunque no esté involucrada ni tenga ningún perjuicio directo por esa conducta, porque se consideran delitos de acción pública que pueden ser denunciados por cualquiera. Y para que la institucionalidad se prestigie, yo estimo que es fundamental, y sobre todo en los primeros pasos que va a dar, que vaya avanzando paulatinamente en crear, en demostrar independencia, en demostrar el carácter técnico que informa todas sus actuaciones, es decir, que se sepa que aquí hay criterios claros de qué es lo que se quiere proteger, que es fundamentalmente la libre competencia. Quiero comentarles un aspecto que no está en la ley, ¿no? Que es la revisión periódica del desempeño de la institución. Y no porque sea algo generalizado en las leyes de competencia, de hecho, salvo la mexicana, no sé cuál otra es, incorpora este tipo de medida, pero creo que es muy importante. Yo diría no a la ansiedad, controlar la expectativa, tener paciencia e incluso, y esto a mí me funciona bien, ser pesimista. Y todo esto focalizado a buscar una ecología institucional. Quisiera hacer énfasis en una planificación estratégica. Creo que es deseable que tengan una visión de largo, de mediano y de corto plazo. Esto no funcionó muy bien. Ignacio de León es testigo de ello. Trabajamos juntos en el plan anual operativo y en el plan quinquenal con metas predictibles en las cuales yo sugiero una cautela, mucha prudencia con la oficiosidad. El gran tema que yo creo, el gran desafío que hoy día tiene la superintendencia es la ansiedad. Tiene una ley nueva, muy amplia, muy completa,
Yo diría que es como un juguete demasiado, puede ser hasta peligroso, que es muy, muy potente la ley que tienen ustedes. Creo que siempre, en todas las decisiones de la superintendencia, de las autoridades de competencia, la cuestión de la educación, la advocacia de la competencia es siempre muy importante. La superintendencia tiene un reto gigantesco por delante. La situación del Ecuador tal vez tiene muchas peculiaridades respecto a lo que pasa en otros países, pero creo que es fundamental en insistir que nuestro proceso se basa en la participación ciudadana. Que sea la sociedad en su conjunto la que defina, ¿no es cierto?, este nuevo momento de construcción de ciudadanía. Así es que les agradezco que se queden un momentito más y sean testigos de estas firmas de los convenios. El convenio de cooperación para desarrollo de capacitación, intercambio de información y experiencias en el manejo de procesos orientados al control y desarrollo de la regulación se lo va a firmar con la Comisión Federal de Competencia de México y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado del Ecuador. Suscriben este convenio el doctor Pedro Páez Pérez, superintendente, y Ali Jadou, en representación de Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia de México. Hay una última firma, señor superintendente, si es tan amable, sobre este mismo marco de convenio. Se va a firmar este convenio con la Fiscalía Nacional Económica de Chile y la Superintendencia de nuestro país. Si es tan amable, suscribe usted como superintendente y Felipe Irarrázaval, Fiscal Nacional Económico de la República de Chile. Muchísimas gracias. Buenas tardes.